the wild version. Aquí hay varios países que ya han abierto los ojos, Vlum, y han dicho, ojo, que estos van en serio. Sí. Vamos a empezar por el que está más cercano, yo creo que es Cuba. Y tú has dicho, de hecho, que la guardia privada de Maduro era cubana. ¿Esto qué significa para Cuba? ¿Puede haber una especie de Venezuela 2.0 en Cuba y una operación similar de eliminación o extracción de los líderes cubanos? Que Cuba al final no ha habido mucho cambio, se pensaba que quizás con la muerte, ¿no?, de Fidel iba a haber una apertura. Yo creo que Cuba lleva años anclada más o menos en lo mismo, ¿no? No ha habido cambio. Nada. ¿Crees que puede ser el siguiente? Luego hablaremos de Petro, evidentemente, de Colombia, incluso de México, pero ¿crees que puede ser el siguiente, Cuba? Yo diría que sí. Es decir, Cuba antes con Fidel Castro, que era un tipo que es para estudiarle. Fidel Castro era habilísimo, tenía mucha capacidad. Conservan aún algo de eso y yo lo creo que lo que le queda al Estado cubano es know-how. Know-how a través de inteligencia, sobre todo de cómo controlar un país, que es lo que le han enseñado al régimen de Venezuela. ¿Cómo controlo a mi ejército? ¿Cómo evito que me aparezca un tipo que me quiere dar un golpe de Estado? Entonces ellos, gracias a eso, mantienen el control. Pero, claro, primero ya no tienen una gran figura de prestigio, porque Fidel Castro tenía su prestigio innegablemente y un aura importante. Estos ya no, son viejos, algunos, pues eso, que hicieron en su momento la revolución, en los años 50, tú me dirás. Claro. Por tanto, hay una percepción de que es débil ese régimen. Sí, no hay una figura ahora mismo de la gente, de hecho, no sabría ni decir quién manda en Cuba, ¿verdad? Díaz-Canel, Raúl Castro, pero o sea, No es hay. que o es un tipo que ya pues está en sus últimos años y está, Dios sabe en qué estado mental, o un tipo como Díaz-Canel que no tiene proyección internacional. Lo está intentando, pero no es lo mismo. Y sus fuerzas armadas son, o sea, Cuba, mucha gente no lo sabe, la mayor batalla en la historia de África la libra en muy buena medida el ejército cubano, que es la batalla de Cuito Cuanavale, que logran derrotar al ejército de Sudáfrica. Es una batalla muy poco conocida, fue tremenda, y lo lograron, y tuvieron unas intervenciones en Somalia, en Etiopía y tal, tremendas los cubanos. Todo eso ya ha desaparecido. Por tanto, Estados Unidos, con un tipo como Marco Rubio, votante de Florida, votante totalmente anti... Ahí le toca de cerca, ¿no? Digamos, Le toca, puede ser hasta beneficioso. Hay un pastel a repartir. Hay un país subdesarrollado que vive sin inversión desde hace tiempo, al que nadie... Los rusos han intentado volver ahora a Iberoamérica y han hecho sus acuerdillos ahí, con Venezuela también, con Cuba. Van a invertir 1.000 millones en la renovación de la red eléctrica cubana, que funciona 4 horas al día. O sea, en este plan. Entonces dices, oye, tienes a un tipo bastante alineado. Es ministro de Exteriores y jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Además, tiene un votante en Florida que va a ver bien una intervención así. Total. Y tienes un pastelito a repartir en inversión, en infraestructuras, en turismo, tema sensible. ¿Quién tiene un papel importante en el turismo de Cuba? España. Redes hoteleras. ¿Qué pasa si hay una intervención militar estadounidense? ¿Va a haber privilegios? Por ejemplo, estamos planteando escenarios, pero sí. todo esto son preguntas que yo me haría. Quiero decir, en mis humildes análisis en YouTube yo me hago. Entonces, ¿pueden ser los siguientes? Tiene todo el sentido que sean los siguientes. Ya no hay una Unión Soviética para protegerlos. Les ha creado una cantidad de problemas tremendos a Estados Unidos. No tiene por qué seguir siendo Cuba esa vaca sagrada a la que todavía se respeta, ¿no? La cuestión es si hay tiempo para que Trump lo haga y quién vendría después de Trump. ¿Qué tipo de intervención verías ahí? ¿Algo similar? Hombre, Porque claro, ya la excusa del narcotráfico no sé si le funcionaría con Cuba. O tendrían que ir a otro tipo de... O si no, ya directamente. Porque esto, ¿tú crees que puede haber envalentonado a Estados Unidos para decir esto lo he hecho, no va a haber consecuencias internacionales más allá de 4 países llorando, no va a pasar nada más? Para decir, ¿sabes qué? Ahora ya no me hace falta ni una narrativa de narcotráfico. Cuba está en la mierda y yo voy a reconstruirla. ¿O necesita alguna cosa para que esto no se líe de forma heavy? No, bueno, yo creo que ellos aún buscan cierta legitimidad y... O sea, hay gente que desprecia la moralidad y la ética en la política internacional. Yo no la desprecio, creo que tiene su papel. No significa que sea lo más importante siempre, tal, pero tiene, y sigue incluso en el caso de alguien como Trump,
poder justificar las cosas. Fíjate, de hecho, su discurso es muy moralista, ¿no? Yo he acabado con 10 guerras, busco la paz, la pena que le da, ¿no? La cantidad de gente que está muriendo innecesariamente en la guerra de Ucrania. Entonces, la cuestión es que motivación podrían buscar, y sí creo que tendrían que elaborar un relato, pero es que también creo que, mira, es un ejemplo, la guerra de Cuba del 1898, bueno, se buscó una excusa, hubo una campaña previa en parte basada en hechos reales, otra parte inventada con respecto al trato que daba España a los cubanos, ¿no? Y todo eso. Entonces, bueno, es cuestión de engrasar esa máquina de propaganda. No necesitas inventarte nada, porque es que es la realidad de un país que vive sometido por su propio Estado. Por tanto, creo que es una cuestión fundamentalmente de que haya voluntad y que alguien vea ahí una oportunidad de hacer negocio.